Radio Encastre, un programa para armar. Tenemos en comunicación a Pablo Dioto, que es licenciado en Trabajo Social y también es médico veterinario, es docente y estuvo a cargo del Renatea en la provincia de Buenos Aires. Es un área que había en el Estado dedicada de alguna manera a poder generar cierta contención a trabajadores en un contexto muy complejo, en este caso también de explotación. Así que ante todo le vamos a dar la bienvenida a Pablo y entonces sí, después la primera pregunta. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están ahí en el piso? Y bueno, y a toda la audiencia, ¿cómo le va? Voy a contar algo que después lo vamos a retomar sobre el final de esta nota, pero Pablo, entre otro montón de cosas, ha hecho radio, porque es un tipo que le gusta conversar, nos lo contó cuando estábamos negociando en la paritaria la entrevista, así que después nos va a contar muy brevemente de qué va su paso por la radio. Vamos con la primera pregunta. Y como te contábamos cuando te invitábamos, el programa de hoy en Radio Encastre tiene como eje, como palabra o concepto rectora, el encierro, ¿no? Y por ende nos parecía importante hablar de la trata de personas con fines de explotación laboral. La hipótesis de la cual partimos es que esa modalidad, ¿no?, que la definen palabras tan espantosas como la servidumbre, como la esclavitud, como el sometimiento y también la vulneración de derechos súper esenciales, es que se parece, ¿no?, que tiene como un rostro muy similar al del encierro. Y entonces, en esas suposiciones que radica nuestra primera pregunta. Para vos, Pablo Dioto, ¿qué tienen en común el encierro y la trata de personas con fines de explotación laboral? Bueno, a ver, vamos a ver. Me parece que el encierro te quita la posibilidad te quita la posibilidad de moverte y de ser... de desplegar lo que vos podés o querés y sabés hacer. La trata de personas tiene que ver con no con el encierro, quizás con el encierro físico. Me parece que tiene que ver con la negación de una categoría de manera absoluta, que es la categoría de que vos puedas expresar tus derechos como trabajador. Entonces me parece que tiene que ver con negarte. Digo, si relacionado las dos cosas para responderte, me parece que tiene que ver con negar lo que vos sos, que somos, o lo que somos, digamos, la dimensión de trabajadores. Y el encierro te niega esa dimensión también. Bien, vos sabés que también nos pasaba que cuando leíamos definiciones de trata de personas, hay muchas, pero la leíamos en particular con los fines de explotación laboral, lo primero que nos surgiera como cierta rareza o distancia temporal, ¿no?, en relación a esas prácticas y nuestro presente, nuestras comunidades, como si estuviéramos hablando, al hablar de trata de personas con fines de explotación laboral, si estuviéramos hablando de algo que pasó antes, ¿no?, de vivencias pasadas, de experiencias de otras sociedades en otros siglos. Y sin embargo, al leer, no solamente que confirmábamos que estábamos hablando de estructuras que someten en este presente, sino que además, como con el pasar de los años, de las décadas, de los siglos, son estructuras de sometimiento que se fueron tecnificando, ¿no? Y entonces la pregunta que queríamos hacerte era, ¿qué factores se entrecruzan y permiten además que estas prácticas se reproduzcan a gran escala, pero también a pequeña escala, porque no hablamos siempre de escenarios de trata o de explotación laboral de magnitud? A veces son en espacios pequeños, en lugares urbanos, a veces no, pero digo, pueden ocurrir a diferentes escalas. ¿Cuáles son los factores que se entrecruzan y que permiten que esto en pleno siglo XXI siga pasando? Sí, es la microfísica del poder, como diría alguien, ¿no? Primero que es bastante más común que
que lo que uno supone o que el común de lo que quienes no están con el tema supone. Digo, la trata de personas con fines de explotación laboral no ocurre, es como bien decías vos, no ocurre en el medio del campo, en Formosa o en el Chaco. Digo, ocurre en el caso de Mar del Plata a pocos kilómetros. Siento una voz atrás, yo escucho como otra conversación atrás, ¿puede ser? Como que hubiera un micrófono abierto. De este lado no es, pero vamos a chequearlo por las dudas. Dale. No, digo que ocurre muy cerquita de nuestra cotidianeidad. Primero, claro. Eso es una de las primeras cosas que tienen que ver con que ocurre muy cerca de lo que cotidianamente nosotros vivimos como, entre comillas, una vida normal y habitual, digamos. Ahí sucede la trata de personas con fines laborales y no está perdida en el tiempo, sino que es totalmente contemporáneo. Y te diría que no tiene tampoco tanto que ver con una cuestión más tecnológica, si tiene que ver con una cuestión más de lo brutal y avasallador del poder, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque ni siquiera son explotaciones, digamos, que tienen que ver con que sucedan para que alguien le cierre alguna renta y ganar algo más de dinero. Creo que tiene que ver más con un esquema de ejercicio de poder y, como decías vos, de encierro como la primera pregunta, me repito la primera pregunta, me parece de encierro de derechos, digamos, de tener el poder de negar al otro su condición de trabajador. Entonces, ocurre muy cerquita nuestro, ocurre muy frecuentemente, está ocurriendo mientras estamos conversando nosotros y haciendo una abstracción del tema, está ocurriendo materialmente en este momento. Hay gente que está muy cerquita nuestro en Mar del Plata, en La Plata, a pocos kilómetros de donde están ahora seguramente alguien disfrutando de un centro vacacional o está pensando en otra realidad paralela. Está sucediendo que hay una situación de trata laboral. Me perdí un poco con la pregunta pensando en eso, en la simultaneidad que tenía que ver con lo que está sucediendo ahora, que se están sucediendo ese tipo de situaciones. Claro, que como decía Andrea, que no es algo de hace un par de siglos, sino que ahora mismo está ocurriendo. No. Te quiero comentar, sin temor a que suene a una chupada de medias, porque en realidad justamente pertenece, digamos, a otra gestión en otro momento, que algunos vimos muy bien la creación de estas áreas, justamente por lo que decías recién, porque tenemos cierto conocimiento de que esto pasa en la Sierra de los Padres, en los campos rurales de los barrios alejados del centro, y que solamente hace falta ir a buscar para encontrar. Y acá empezó a pasar en algún momento eso, que no solamente era un sello con funcionarios, con empleados, y era un área más de lo que algunos consideran el gasto público, sino que estaba obteniendo algunos resultados, situaciones que después se judicializaban y pasaban cosas buenas. Y lo que podía sonar a chupada de medias era que entendíamos que había que innovar desde la administración pública por ese lado. Fue una experiencia y la verdad que lamentablemente no se la sostuvo en el tiempo. El cambio de gestión política hizo además que se pegara un volantazo en esa área para el lado tal vez menos beneficioso para quienes siempre han sido los y las vulnerados en estas situaciones. Y lo que quiero preguntarte es, a partir de haber participado de esa primera experiencia, ¿qué considerás que debería hacer el Estado hoy? O lo que está pendiente, no sé si retomar esa misma agencia, o en todo caso pensar en alguna otra experiencia, aprovechando esta experiencia anterior, ¿no? Mira, yo creo que lo primero que tenemos que a ver, viste que las políticas públicas instituyen estados de situación social, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer todo, como lo hacemos en otros órdenes, como es trazar una línea de repudio absoluto e indubitable respecto a la trata de personas de cualquier tipo. Me parece que tenemos que volver a recuperar el posicionamiento en cierto tipo de cosas que son inadmisibles, que no
no tienen, no tenemos por qué, podemos entenderlas, pero no justificarlas. Yo creo que en eso hay que ser como durísimo. Hay que recuperar una mística, si se quiere, una mística y una ética de la administración pública, de la gestión pública y de las políticas públicas. Creo que tenemos que empezar a formarnos en esa línea, no ser contemplativo en algunas cuestiones, que creo que no hay que ser contemplativo. Creo que hay que ser muy muy duro, porque después en la realidad efectiva el poder obra de manera arrasadora, no es contemplativa. Entonces yo creo que es una de las cuestiones que tendríamos que retomar como gestión de Estado, es encontrar la vía institucional para que aquellos que llevan adelante la trata de personas, en cualquier tipo y cualquier forma, tengan la sanción que merecen tenerla, y generar una arquitectura burocrático, judicial, administrativa, para que eso sea punible, porque ese es creo que es una de las peores falencias que tuvimos en su momento, donde vos terminás teniendo acciones que, si bien son ponderables, como que nos pasaba a nosotros, que había cosas que hacíamos que estaban muy buenas, terminaban siendo, no sé si no es voluntarista la palabra, pero es la primera que se me viene a la cabeza. Me parece que terminaban siendo acciones que no tenían el sostén ni judicial ni administrativo para poderla llevar a fondo, para hacer, toda esta abstracción que estoy haciendo, para hacerla concreta. Vos ibas a un lugar donde estaban sometiendo a situación de trata de personas, un patrón a la gente que la habían traído de otra provincia, y vivían como peor que cualquier animal doméstico que nosotros tenemos en casa, y no podías meter preso al empleador, y además la gente seguía viviendo ahí y seguían trabajando, y el fruto de su trabajo le daba la ganancia al empleador para que pagara la multa. ¿Se entiende? Sí, la idea. Y no teníamos otros mecanismos a veces para poder obrar de otra manera. No podíamos decir, bueno, cerramos esto, el empleador que está haciendo la trata de personas va preso, y los que están acá terminan trabajando en una cooperativa, y la vida cambia para ellos. Yo creo que el Estado administrativo, como está en términos de cómo está hoy, no es culpa de un gobierno, estoy hablando del Estado, de la división Estado-Gobierno. Yo creo que el Estado en su estructura está pensado, el Estado, entendiendo los poderes del Estado y el ejercicio sobre los usos y costumbres de una sociedad y la normatización, etcétera, está pensado para reproducir y fortalecer las estructuras de poder. Y yo creo que, ahí tenemos que empezar a poner una cabeza para poder subvertir ese orden, no solamente en términos políticos, sino también generar nuevas formas de justicia en términos legislativos, sociales, etcétera, etcétera. Pero sobre todo que se pueda ejercer otra forma de ejercicio pleno de la justicia. Recién hablábamos del rol del Estado, y también es verdad que el Estado o los gobiernos que administran el Estado muchas veces recogen de los planteos de la propia sociedad, a veces no, pero en general la idea es que tiendan a escuchar el reclamo o el sentido común construido en esa base social. Y mi pregunta es, a tu mirada, a tu percepción, si hay realmente una noción o un consenso social respecto a lo mal, a lo cruel que es la trata de personas, ¿no? Porque creo que se fue generando un consenso respecto, por ejemplo, a la trata con fines de explotación sexual, como que por un montón de luchas y por un montón de reclamos que salieron a la calle, hubo de alguna manera algún tipo de noción, pero me da la sensación que la trata con fines de explotación laboral
justo se pone en diálogo con una base cultural que tenemos en Argentina, y supongo que será así también en otros países, en donde el trabajar todo el día, el sacrificio, el sol a sol, está tan en nuestras raíces de migrantes, si se quiere, que hay como una cosa casi de mirar al peón rural como que no tiene otra manera de laburar, porque así se labura en el campo, y no, se puede laburar de otra manera en el campo, ¿no? Pero lo legitiman las instituciones, las sociedades y las propias comunidades de trabajadores rurales. Entonces, se me ocurre que una posible manera de desarticular o desarmar eso es con algún tipo de consenso social. Y entonces, volviendo al inicio de la pregunta, si crees que hay algún consenso social respecto a que esto no está bueno definitivamente, o todavía ahí también tenemos un camino y un trayecto para transitar de manera colectiva. Sí, a todo lo que dijiste, sí. Pero, a ver, yo creo que el mundo del trabajo en términos globales está hace rato, ¿no? Digo que está cambiando. Este año o sea, hace rato que está cambiando el mundo del trabajo. Vos pensás que se están discutiendo reducciones de jornada en distintos lugares del mundo. Francia, hasta antes de la pandemia, digamos, nuestro norte cultural, hasta antes de la pandemia estaban el pueblo francés y los sindicatos, fundamentalmente los trabajadores organizados, estaban en la calle quemando todo por reivindicaciones o luchando, digamos, reivindicaciones laborales. El mundo del trabajo ha cambiado, digo, ya el mundo del trabajo ha cambiado por el capitalismo como única respuesta a Occidente, digamos, como no tiene otra forma de generar, más allá de las experiencias de la economía social y solidaria, más allá de las experiencias cooperativistas, etcétera, etcétera. Digo, el capitalismo en términos de sistema no tiene otra forma de ser, y dentro de esa forma de ser, el trabajo como modo de acumulación de riquezas acá está cambiando. Estamos en una reconceptualización del trabajo industrial, una reconceptualización del trabajo, y fundamentalmente en los términos agropecuarios y en los países periféricos, obviamente que de acá a 20, 25 años ha cambiado. Lo que pasa que, bueno, seguimos atados por un lado seguimos atados al almanaque de Molina Campo, ¿no? Del peón, del paisanito, y alimentado eso, ¿no? Digo, alimentado y con mucho sentido de pertenencia también, digo, no lo estoy bastardeando, digo, pero me parece que el mundo hoy cualquier trabajador rural tiene un celular. Ajá. Pero sin embargo en la concepción, digamos, en la relación patrón trabajador en el mundo agrario es mucho más estrecha, y es mucho más difícil hablar de situaciones que tengan que ver con la identificación de conciencia de clase, ¿no? Digo, los trabajadores rurales tienen una identificación aspiracional de clase mucho más cercana al mundo de los empleadores, que de sus patrones, que al mundo de los trabajadores, digamos. Y en términos me parece ligado a la gran urbanización del mundo y particularmente a nuestro país, Argentina. El otro día lo escuchaba a Emilio Pérsico en un encuentro y demás. Digo que Argentina es uno de los países que más ha crecido la urbanización. El mundo está siendo urbano, el mundo es urbano básicamente, salvo pocos países. Argentina, de América, creo que Guatemala y Paraguay, que siguen manteniendo más o menos la misma relación. El resto de los países de Latinoamérica y del mundo cada vez son más urbanos. Entonces, ese sentido común de la urbanidad está muy lejos de lo que es el sentido de la ruralidad. Y además
hay nuevas formas de ruralidad. Un pibe que trabaja en un criadero de pollos en el periurbano o en una huerta, quizás tiene una vida parecida a un pibe que es de la ciudad. Entonces, hay un sujeto ahí muy también indefinido y en transición que está digamos, que no cobra sentido colectivo todavía, que sigue siendo el trabajador rural, que sigue siendo identificándose, como te decía hoy, con el almanaque con Molina Campo, el tipo con la bombacha de campo, con la boina y demás, pero que en realidad está atravesado por un sentido de urbanidad muy fuerte. Y una más urbana que identifica en su sentido, identifica a los alimentos como una mercancía y muy poco por lo que hay atrás de quienes producen esa mercancía que van a comprar cotidianamente. Uh-huh. Entonces me parece que hay ahí también hay una conformación difusa de un actor, digamos, es mucho más difícil identificar hoy la realidad del trabajador rural desde la visión del común de la gente, por decir que es una cosa media abstracta. Uh-huh. Y es mucho más fácil si yo te digo, bueno, a ver, identificame el pibe de los astilleros del que hablan los redonditos, digamos. Es mucho más fácil identificar un obrero fabril que hoy definir un obrero, un trabajador rural. Sí, no solamente identificarlo, sino además ponerlo en un universo y que compartan las características así de manera genérica. Lo has explicado muy claramente, Pablo. Tal vez esa búsqueda de un consenso social necesite instancias comunicacionales y entonces aprovecho esto para vincularlo con lo que al principio te decía Andrea acerca de tus inquietudes por la radiofonía. Uh-huh. Bueno, acá por ejemplo en esta pequeña radio comunitaria de Mar del Plata serás siempre muy bienvenido, así que tenela presente. Pablo, te queremos agradecer por esta noche y por esta charla. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, siempre es lindo poder contar, digamos, o poder expresar, digamos, por la radio, por cualquier medio, digamos, un poco esto que tenemos que retomar, que es la reivindicación de lo rural, de las familias que viven en el medio rural o periurbano y bueno, y poder contar un poquito lo que pudimos y lo que podemos hacer desde ahí desde el gobierno. Seguro. Compartimos eso y te lo agradecemos. Buenas noches. Buenas noches. Pablo Diotto charlaba con nosotros acerca de su experiencia en Renatea y fuimos a buscar su testimonio a partir de otra de las formas de encierro, que en este caso tiene que ver con las maneras de explotación laboral en la actividad rural.